Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Sagitario, con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario, a nivel laboral. Vamos a ver, Sagitario, que sí estáis trabajando. Sagitario, tienes como la sensación de que algo está oculto, ¿no? En el trabajo, como que no están siendo totalmente claros o algo por el estilo. Sagitario, mira, todos los que estéis en esta situación, pues tú tienes que pensar que hay una persona ahora mismo dentro del entorno del trabajo que al final esta persona se va a ir a otro lugar y digamos que es la persona que está confundiendo aquí, ¿no? Pero aquí dicen las cartas, Sagitario, que en cuanto esta persona se va, como que todo vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces, Sagitario, en el trabajo yo no te veo que tú vayas a perder el trabajo, que el sitio donde tú estás trabajando esté teniendo una serie de problemas y demás, sí, no te digo que no, pero ahí está, intentando solucionarlo, y en el momento que esta persona se va, pues digamos que se acaba un poquito la incertidumbre. Sagitario, que no estáis trabajando, los que estáis en comunicación con un hombre en concreto, te está diciendo de que vas a trabajar con una familia en otro lugar y demás. Yo, Sagitario, te diría, si hay algo en lo que estás desconfiando, te voy a decir, Sagitario, que estás en lo cierto. Así que mucho cuidado con esto. Dice, puedes tener noticias positivas de una persona conocida que te puede ayudar muchísimo en los asuntos laborales. Sagitario, que tenéis un negocio. Aquí, dice, en Sagitario hay una persona, dice que podría estar mal gestionando, así lo dicen las cartas, o ocultando o mal gestionando algo relacionado con tu negocio, Sagitario. Entonces, dice en las cartas que esta persona no ha sido, como que se ha equivocado y no ha querido decírtelo, bien, pero que hay una rectificación después. O sea, que no es que esta persona esto lo haya hecho adrede, ni mucho menos, sino que hay una rectificación. O sea, se ha equivocado, pero no te lo va a decir, si te lo digo. Y va a haber una rectificación que será positiva para ti y para tu negocio en un futuro, Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario, con tu economía. Vamos a ver, Sagitario y tu economía. Por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo, Sagitario? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Sagitario, respecto a tu economía, mira, mi queridísimo Sagitario, aquí dicen las cartas que tengas mucho cuidado porque todos los temas relacionados con tu economía se podrían ver afectados, No salen buenas cartas en la economía, a mí no me están gustando. Dice, todo depende de una decisión que tú tomes. Entonces, si estáis a punto de tomar una decisión, ojo con esa decisión que se toma, Ojo, ojo, ojo. Todos los Sagitarios que estéis esperando algo, que se solucione algo a nivel familiar, dice que sí, que se va a solucionar, pero que nos vamos a dar cuenta que hemos perdido algo en este aspecto. Bien, Sagitario. Ojo con las decisiones, Sagitario. Sale muy marcado. Vamos a seguimos. Sagitario, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar, Sagitario, con los que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Aquí dicen las cartas que te está costando muchísimo trabajo salir de algún tipo de situación en tu vida, que vives en preocupación, que vives como en una constante espera a algo que no se sabe ni lo que es, como que no te apetece. Aquí dicen, no te apetece. Y esto es muy raro de lo que es un Sagitario. Y dice, no te apetece empezar una relación nueva, ¿no? Entonces aquí dice Sagitario, dice, el que a ti no te apetezca, dice, no es porque
no te vayan a salir oportunidades. Yo estoy viendo aquí oportunidades, Sagitario, pero ya depende de ti. Tú la quieras coger o no la quieras coger. Bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Porque claro, aquí dan las cartas, Sagitario, que posiblemente muchos de vosotros estéis esperando o que alguien con el que en su momento os ilusionasteis, que no llegasteis a tener nada con esa persona, como que aparezca en tu vida de nuevo o algo por el estilo. Por eso las primeras cartas decían: vives en una constante espera que no se sabe ni a lo que es. Claro, porque tú no has tenido nada con esta persona. Así lo dicen las cartas, Sagitario. Entonces dicen las cartas que tú vas a tener la oportunidad de rehacer tu vida, pero que posiblemente a esta persona que llega en tu vida la mantendrás en la clandestinidad, o sea que no le darás un lugar realmente, o no querrás avanzar con esta persona por esta razón. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, aquí si vosotros tenéis los caminos abiertos, Sagitario, pero estáis esperando otra cosa. Bien, Sagitario, que estáis solteros. Esta persona que llega a tu vida, dice, podría ser alguien muy importante. Es una persona relacionada con el ámbito laboral, incluso un poquito más joven que tú. Dice, pero tú serás el que tome la decisión aquí. Dice, estarás un tiempo así. Estarás un tiempo con esta persona y esperando a alguien, digamos, del pasado. Cuando tú te des cuenta que esa persona del pasado con la que tú tuviste una ilusión, que yo no veo que tú hayas tenido nada con esa persona, en el momento que te des cuenta de que eso no va a ser, es cuando tú avanzarías con esta persona que sale aquí relacionada con el trabajo, ¿eh? Vamos a ver qué más. Pero claro, te tienes que dar cuenta de eso. Y hay gente que se da cuenta en un periodo de tiempo corto y hay gente que se queda perpetua en el tiempo, ¿no? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario. ¿Estás en un momento de tu vida, Sagitario, que piensas que si te enamoras pierdes? Si te enamoras te traicionan. ¿Esto por qué? ¿Por qué este pensamiento, Sagitario? Entonces aquí lo que dicen las cartas, realmente este pensamiento que hay aquí es el que verdaderamente a ti no te está dejando avanzar. Es un pensamiento que a ti no te deja avanzar, Sagitario. Es un pensamiento que realmente te para, te paraliza, no te deja ver con claridad, realmente. ¿Bien? Entonces aquí, Sagitario, lo que dicen las cartas, deja ese pensamiento a un lado. Porque si te enamoras te van a traicionar. ¿Eso por qué es así? Porque cada vez que te has entregado a alguien te han traicionado. Te hubieran traicionado igual, entregándote o no entregándote, Sagitario. Y de esta persona, dice, sería importante en tu vida. Dice, deja de esperar algo del pasado. Esa persona sí que te traicionaría a ti, Sagitario. Esa persona sí que te traicionaría. Y dice, no ves las oportunidades que la vida te va a brindar, que la vida te está brindando. Sagitario, abre los ojos en este aspecto. Abre los ojos porque hay una oportunidad de rehacer tu vida muy, muy, muy bonita, ¿eh? Entonces yo aquí te animo, Sagitario, a que dejes ese pensamiento que estás teniendo, que relacionas enamorarse con la traición. Bien. Sagitario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario, que estáis casados, en convivencia y novios.
casados, en convivencia y novios. Sagitario, me atrevo a decirte que tenéis o habéis tenido algún tipo de bloqueo en vuestra relación, ¿vale? Pero es un bloqueo que no es que ese bloqueo lo hayáis puesto vosotros, ¿no? Veo como un bloqueo que viene de otras personas, ¿vale? Lo que también están diciendo las cartas que esto, como que esperes un poco, ¿vale? Si estás pasando todavía por esto, como que esperes un poco que al final esto va a ir desapareciendo, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Sagitario, inestabilidad en uno de los dos. Dice, pero una inestabilidad que está provocada por otra persona, así lo dicen las cartas, pero de cara a futuro inmediato. Dice, se aprecian cambios, habrá cambios. O sea, se avecinan unos cambios en los cuales son positivos. Te diría que son positivos para la relación, bien, pero también dicen las cartas, cuidado porque hay otra persona aquí que está apareciendo aquí de cara a futuro y dice que tiene muchísima fuerza, que viene con mucha fuerza. Pero esta persona que viene con tanta fuerza, dice, no tiene nada que ver con los asuntos sentimentales, Sagitario. Tiene que ver con alguien con el que tienes, con la que tienes algo en común. Y de que esta persona pues podría inestabilizar, como por así decirlo, de cara a futuro vuestra historia y vuestra relación. Yo veo a uno de vosotros, Sagitario, que sigue en la búsqueda de algo, en la búsqueda de qué es realmente lo que no alcanzo a ver, ¿no? ¿Qué es lo que no alcanzas a ver, Sagitario? ¿Qué es lo que realmente, porque no te veo yo con algo claro, ¿no?, en la mente, de decir, lo que no alcanzo a ver es esto, en concreto. Vamos a ver qué pasa aquí. A lo mejor la necesidad, Sagitario, de tener el control de todo es lo que te juega también malas pasadas, ¿eh? Sagitario, casados, en convivencia y novios. ¿Qué es lo que no alcanzas a ver, Sagitario? Dice que es algo relacionado con alguien joven, algo relacionado con alguien joven, algo que no, como que inconscientemente es que esto es muy raro, como que inconscientemente uno de los dos elige entre la pareja y entre lo que es la relación y un hijo o una hija o algo así. Así lo dicen las cartas, ¿no? Como que posiblemente tengamos la sensación de esto, pero que no logremos verlo con claridad. Bien, Sagitario. Entonces aquí yo os diría, Sagitario, pues tú tienes que esperar para ver si estás en lo cierto de esto o no. Bien, vamos a ver qué más. Se acerca una persona, Sagitario, en 3 semanas que roba vuestra tranquilidad. Es una persona que está en el exterior. Eso ha salido muy marcado, Sagitario. Mucho cuidado.
Basados en convivencia y novios, mi queridísimo Sagitario, dice al final, Sagitario, por muchas personas que quieran acercarse a vuestra vida, sobre todo personas del pasado, así lo dicen las cartas, dice, seguirás la misma línea que llevas. O sea, no hay un cambio en esto, y mucho menos por personas del pasado, ¿vale? Se lo están diciendo las cartas, esto quiero que lo tengáis bien claro. Que por mucho que se acerquen personas del pasado, la línea que se seguirá será la misma. Simplemente esto nos valdrá para valorar, vamos a decirlo así, lo que ya tenemos. ¿Qué pasa aquí? Que esta persona del pasado se acerca como a querer abrirnos los ojos, pero abrirnos los ojos ¿de qué? Pero es que yo o tú necesitas que te abran los ojos en algún aspecto de tu vida, Sagitario. Dice, esto es una estrategia. Dice, esto será una estrategia, Sagitario. Mucho cuidado con esto. Aunque también veo como que no, es algo que no tiene al final más trascendencia de de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Así que, Sagitario, si personas del pasado se acercan a tu vida, dice, vienen con fines, sí, para que puedas estar con esa persona, pero jugando sucio, ¿no? Vamos a decirlo así. Y voy a decir algo aquí, que me está apareciendo aquí, Sagitario, ya sabéis lo que pienso del tema de brujerías y demás, pero hay alguien, Sagitario, que está preguntando por ti y que está, si no haciendo algo, poco le falta. Bien, así que mi queridísimo Sagitario, mucho cuidado con eso. Ya me contaréis. Mi queridísimo Sagitario, vamos a seguir. Con tu mensaje especial del amor. Sagitario, tu mensaje especial del amor. Dice, Sagitario, debes de mantener la calma. Dice, se avecinan momentos a lo mejor complicados en tu vida. Dice, pero mantén la calma para poder tomar una decisión más clara en tu vida. O una decisión más acertada en tu vida, ¿eh? Vamos a seguir, Sagitario. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Sagitario y tu salud. Mejoría para muchos de vosotros. Inflamación de vientre está marcando bastante. Sagitario, cuidado con las infecciones. Como siempre os digo, mi queridísimo Sagitario, ya sabéis que yo no soy médico, ¿eh? Vamos a seguir, Sagitario, con tu mensaje general. Sagitario, prepárate para que la vida te sorprenda, bien, pero dentro de esas sorpresas que te tiene preparada la vida, hay algunas de ellas que en un principio son desagradables para ti, pero que son necesarias para tu evolución y para tu cambio de cara a futuro. El número 38, Sagitario, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.